Millonario se queda paralizado al ver a su esposa muerta caminando con un desconocido. La tarde era cálida en Sao Paulo, cuando Samuel, un hombre que parecía lo tener todo, salió de su lujoso apartamento. Por dentro, su pecho estaba apretado como si un peso inimaginable lo aplastara. La vida había cambiado drásticamente desde el accidente del barco que le había robado a Clara, su esposa, y a la madre de su pequeña Laura. Ya no estaba la risa contagiosa, ni las miradas cómplices. Solo quedaba él atrapado en un ciclo de tristeza. Pero ese día el mundo dio un giro inesperado. Mientras caminaba por el parque, la vista lo estremeció. Allí, a unos metros, estaba ella, Clara. Su cabello ondeaba suavemente al viento y una risa melodiosa llenaba el aire. Samuel parpadeó varias veces, intentando sacudir la imagen de su mente. ¿Era una ilusión? ¿Un cruel juego de su mente atormentada? Pero no. Clara estaba viva y no estaba sola. La seguía un hombre de aspecto enigmático, con una sonrisa que parecía demasiado familiar. El corazón de Samuel latía en su oído. El sonido del miedo resonaba fuerte. ¿Cómo era posible? La gente que pasaba a su lado lanzó miradas curiosas. Unos susurraban, otros se detenían. ¿No es esa la esposa de Cordeiro? ¿El millonario? Murmullaban con incredulidad, con miedo. Samuel se acercó. Cada paso era como atravesar un campo de minas. El nudo en su garganta crecía. Cuando finalmente estuvo cerca, el rostro de Clara se giró. Su mirada estaba llena de una mezcla de sorpresa y resentimiento, o quizás pena. No pudo soportar la tormenta de emociones. Sin pensar, se volvió a correr. Las imágenes se amontonaban en su mente. Recordó la última vez que la vio, sonriendo en aquel viejo barco, brillando con la luz del sol. La risa que ahora sonaba tan diferente junto al desconocido. En ese instante supo que debía descubrir la verdad. No podía permitir que Laura, su única razón de vivir, estuviese en peligro. Los rumores empezaron a circular. Las noches se llenaron de ansias y desvelos. Samuel no podía dejarlo así. La vida de su hija pendía de un hilo, y Clara no había sido quien él pensaba. Esa mujer que había amado tanto había forjado su muerte, escondiendo secretos que desgarrarían sus vidas. A medida que indagaba, descubrió que Laura no era su hija biológica. La traición le atravesó el alma como un puñal helado. La desesperación lo llevó a buscar ayuda profesional. Al final, optaron por mudarse a Campos do Jordán, un lugar donde la naturaleza podría ofrecerles un nuevo comienzo. Tal vez allí el aire fresco ayudaría a curar sus heridas. Pero, a medida que intentaban reconstruir sus vidas, un último secreto emergió del silencio, un nuevo misterio que amenazaba su hogar. Samuel se encontraba en una encrucijada. ¿Podría proteger a Laura de esta madre manipuladora que buscaba recuperar lo que había perdido? La luz de su hogar se tornó opaca. El amor paternal que había construido se tambaleaba. Un eco de preguntas resonaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente une a un padre y a su hija? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Samuel estaba atrapado en sus propios pensamientos, el caos de las emociones drenando cada parte de su ser. Las miradas de los curiosos le hacían sentir aún más expuesto. El murmullo de la multitud era ensordecedor. No podía creer que había visto a Clara, y mucho menos que estaba con ese extraño. ¿Qué estaba pasando? Dándose un respiro, miró hacia la dirección donde había estado su esposa, pero se la había tragado la muchedumbre. Solo quedaban ecos de risas y confusión. Pero justo cuando pensaba que su mundo no podía derrumbarse más, escuchó un grito desgarrador que provenía de la dirección del parque. Era Laura, corría hacia él, sus ojos grandes llenos de terror. «¡Papá! ¡Es mamá! ¡Es mamá!». La voz de la pequeña estaba entrecortada y su corazón se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Cuando corrió hacia su hija, el mundo se volvió borroso. Samuel sintió que se le caía el estómago, pero cuando llegó a Laura, ella señalaba un lugar detrás de él, entre los árboles. Sin pensarlo, se dio la vuelta, y allí estaba, Clara, pero no era la Clara que él recordaba. Había algo inquietante en su mirada, algo que no se parecía en nada a la dueña de su corazón. La sonrisa que antes iluminaba su rostro ahora parecía un eco, distorsionada, y detrás de ella el desconocido estaba mirando a Samuel con una intensidad que le heló la sangre. «¿Samuel? ¿No me reconoces?». La voz de Clara resonó fría, como un cuchillo que le atravesaba el corazón. «¿Qué? ¿Cómo?». Las palabras se le quedaban atoradas, pero antes de que pudiera terminar, el desconocido dio un paso adelante, interrumpiendo la pesadilla. «Lo siento, amigo, creo que es hora de que sepan la verdad». Sin otro aviso, el hombre sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un clic resonó y en un instante la pantalla de su teléfono se iluminó. «Aquí tienes una prueba que cambiará todo lo que creías». Se acercó y sin dejar que Samuel se opusiera, le mostró un video. Era un video inquietante de Clara, hablando al lado de un grupo de hombres. La cámara temblaba, pero podía oírse claramente. «El plan está en marcha. Samuel no sospecha nada. La niña estará aquí pronto y todo estará bajo control». La angustia se transformó en horror. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa esto? «¡Clara!», gritó casi sin aliento. La incomprensión se transformó en un tormento de confusión y traición. Sonrió. Ella nunca se ahogó y nunca murió, ¿verdad? Solo necesitaba un nuevo comienzo. En otra vida. Y tú, Samuel, has sido un peón en su juego. La realidad lo golpeó como un rayo. Cada recuerdo de amor, cada risa compartida, todo era una farsa. Samuel sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. La verdad era un mar de dolor que lo arrastraba. No, no puede ser. El nudo en su garganta era tan denso que casi no podía respirar. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La mirada de Laura, la inocencia de su hija, todo el vacío en su corazón, no podía ser real. ¿Quién era Clara realmente? Mientras la multitud seguía murmurando, sin entender la devastación que estaba ocurriendo, Samuel se dio cuenta de una cosa. La lucha apenas comenzaba, y ahora, más que nunca, debía proteger a Laura de esta madre que ya no era su madre. Miró a su hija, quien parecía perdida entre el miedo y la incomprensión. Pero una nueva determinación apareció en su pecho. La vida que había construido se había desmoronado, pero él no podía dejar que Clara se llevara también a Laura. Mientras caminaban alejándose del tumulto, el hombre lo siguió. «No estás a salvo, Samuel. Clara hará lo que sea por recuperar a Laura. Ya no hay vuelta atrás». Y el eco de esas palabras lo acompañaría, resonando en su mente. ¿Qué otras verdades, tan oscuras como esta,
se escondían en su vida. Samuel sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. La revelación de aquel extraño retumbaba en su cabeza, como un cuchillo enterrado en su corazón. Miró a Laura, que se mantenía a su lado, asustada y confundida. «Papá, ¿qué pasa? ¿Mamá está bien?», preguntó con una voz temblorosa. Sus ojos grandes lo miraron, llenos de incertidumbre, y esa mirada lo atravesó con un dolor agudo. «Dame un segundo, cariño», respondió, intentando tranquilizarla, mientras giraba de nuevo su atención hacia Clara y el desconocido. La multitud a su alrededor murmuraba. El bullicio se volvió un murmullo lejano. Samuel se sintió atrapado en una burbuja en medio de... «Mira», dijo, «esto cambiará todo». Samuel se acercó, angustiado. La pantalla mostraba a Clara, sonriendo, pero había algo en su expresión que lo hizo estremecer. «El plan está en marcha», decía su voz en el video, llena de engaño. Samuel no sospecha nada. El horror se apoderó de él. La verdad era un mar de engaños. Clara nunca había muerto. Y Laura, ¿qué más me has ocultado? Su mente estallaba al pensar que su vida se había basado en una mentira. Cuando miró a su alrededor, la multitud aumentó. Ojos curiosos, murmullos, shock. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. No era de Laura, era Clara. Cuerpo inerte, como si fuera arrastrada la fuerza hacia atrás. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Pero no era el grito de terror que Samuel esperaba. Era uno de dolor, de una mujer que estaba reviviendo su angustia. El desconocido se tensó. «No, no, no», se murmuró, mientras daba varios pasos hacia atrás. Sus ojos reflejaban pánico. Clara cayó al suelo, inmóvil. Samuel sintió que se le caía el mundo. ¿Qué estaba pasando? Corrió hacia su esposa. «¿Clara qué?». La pregunta se detuvo en sus labios, y mientras se acercaba, el hombre dio un paso al frente. «¡Es una trampa! Todo esto era parte del plan. ¡Ven! ¡Mira!». La retina de Samuel se enfocó en algo más. En la multitud, una figura apareció. Una mujer, elegante, con una sonrisa en el rostro. A medida que se acercaba, un sobresalto recorrió a Samuel. La luz del sol la iluminaba casi celestialmente. Era la madre de Clara, que había estado desaparecida por años. «¡Samuel!», gritó, el horror una vez más apoderándose de su voz. «¡Estamos en peligro!». Todo se movió en cámara lenta. La confusión se adueñó de su mente. Cada palabra resonaba como un eco aterrador. ¿Qué? La verdad se estaba desmoronando mientras su mundo giraba. Clara se sacudió y los murmullos crecieron como un eco de tormenta en el aire. «¡Clara! ¿Eres tú?». La mujer sonriente detrás se acercó más, y su rostro lo devolvió a un tiempo inalcanzable. Samuel sintió que el puente se rompía. «No hay tiempo para explicar. Tienes que confiar en mí. La única forma de proteger a Laura es con la verdad, y esa verdad puede destruir las vidas de todos». Todo se oscureció en su mente. Una verdad que podría separarlo de Laura. ¿Quién era realmente Clara? ¿Cuál era el verdadero plan? La luz que antes iluminaba toda la escena se tornó opaca, y con cada paso hacia el abismo de nuevas revelaciones, el eco en su mente se repitió. ¿Qué otras mentiras habían tejido en sus vidas? Samuel apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La figura de Clara yacía inmóvil en el suelo, y el desconocido se había vuelto una sombra tras él.
Su rostro había cambiado. La calma parecía haber abandonado sus ojos. La madre de Clara se acercó más. Su expresión era de angustia y determinación. «Samuel, la situación es más grave de lo que imaginas», gritó rompiendo el círculo de confusión. «No solo hay un plan en marcha, hay algo más, algo que ni tú ni Clara conocían». La multitud se volvió un torbellino de murmullos. El eco de su voz resonaba en la cabeza de Samuel como un martillo golpeando metal. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa, casi un susurro en medio del ruido. «Alguien está manipulando todo esto. El accidente de barco no fue un accidente. La verdadera Clara no está aquí. La Clara que conociste, que amaste, está atrapada en una red de secretos. No eres el único que ha sido engañado». Los ojos de la madre de Clara brillaban con desesperación. «¡Basta!». Samuel sintió que el aire se le estrujaba en el pecho. Necesitaba distancia, necesitaba comprender. Cuando miró a Laura, el miedo que reflejaba su rostro lo desgarró. «¿Dónde está la verdadera Clara?», preguntó, casi rogándole. La multitud seguía observando, atenta y confundida. «Ella se ha infiltrado en otra vida, en la vida que debió tener si no hubiera habido aquel accidente. El accidente que en verdad fue orquestado por alguien a quien ambos conocemos», respondió la mujer, la voz entrecortada. «Esa persona está buscando a Laura y planea usarla para conseguir lo que quiere». Las palabras de la mujer cortaron como un cuchillo. «¿Usar a Laura?», murmuró Samuel, horrorizado. La imagen de su hija siendo manipulada lo llenó de furia. «¿Quién está detrás de esto? Dímelo». «Tu suegro», gritó ella, mientras nuevo nerviosismo recorrió al grupo que les rodeaba. Él siempre estuvo detrás. Su plan se había diseñado no solo para recuperar a Clara, sino para destruir la vida que habías construido. Él es el verdadero titiritero. Un frío recorrió la espalda de Samuel. La figura de su suegro, hombre rudo y de negocios implacable, le vino a la mente, siempre presente pero nunca lo suficiente. ¿Había estado observando todo este tiempo? La práctica de engranajes y sombras se desnudó ante él. Las miradas de la multitud se intensificaron. Los murmullos crecieron como una ola en el mar. Algo se movía en el aire, algo peligroso, algo que olfateaba en su interior. «No, no puede ser». La incredulidad hizo que su voz temblara. ¿Por qué haría algo así? Porque teme perder a su familia, su legado, y tú eres un obstáculo. Creyó que Clara había muerto, pero ahora la ha reclamado. Y su plan se puede poner en marcha de nuevo, con Laura. Tienes que protegerla, Samuel. Él no se detendrá. El tiempo se detuvo. La revelación lo golpeó. Su mundo se tornó en una tempestad de traiciones y misterios. Mientras su mente luchaba por conectar las piezas, el grito de Clara resonó nuevamente. Pero esta vez no era dolor, era perplejidad. Sus ojos, abiertos y profundos, reflejaban una verdad que aún no podía alcanzar. Samuel se giró, horrorizado. Clara se incorporó lentamente. El terror en su rostro ahora cambiaba a confusión. ¿Por qué están todos mirándome así? ¿Qué ha pasado? Las miradas de la multitud se encontraron con la suya y una electricidad recorrió el aire. Era como si un secreto profundo se estuviera desenredando. «¡Clara! ¡La madre está aquí!», Samuel comenzó, pero su voz se detuvo. No podía encontrar las palabras, no podía omitir el horror de lo que había descubierto. ¿Qué significaba esto? Justo entonces, un grito escalofriante estalló. Era Laura.
se había desvanecido entre la multitud. Sin pensarlo, Samuel corrió en su búsqueda, solo para encontrarla en manos de un extraño, el mismo hombre que había traído el caos a su vida. Te lo dije, amigo. No hay vuelta atrás. Clara es el punto central de todo. Y tú solo estás en el lugar equivocado en el momento equivocado. La realidad cayó sobre él como un rayo, y la oscuridad en su corazón se encendió en llamas. Cuántas verdades y mentiras se intercalaban en su vida. ¿Qué sería de Laura? Y ahora, enfrentándose a su esposa, al hombre que había sacudido sus cimientos y a su suegro oculto, Samuel comprendió que el juego había empezado. Y en medio de la tormenta, una pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era el verdadero enemigo? La confusión reinaba y de pronto, todo lo que creía saber se volvió cuestionable. Su vida estaba al borde del precipicio y la única certeza que podía aferrarse era que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Samuel sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, como si estuviera atrapado en una tormenta. El extraño, con la mirada fría y cortante, sostenía a Laura mientras su mente trataba de encajar las piezas. ¿Qué quieres de ella?, preguntó con voz cargada de ira y desesperación. Estas palabras hicieron eco en la mente de Samuel. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Legado? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me arrastras a esto? No tengo nada que ver con tus planes. Pero cada palabra que pronunciaba sonaba más vacía que la anterior. Detrás de Clara, la madre de ésta, se había acercado aún más. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y miedo. Tienes que entender, Samuel. Hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo. Clara, su vida, su pasado, está atada a algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. ¡Basta!, gritó Clara, levantándose del suelo, con la mirada perdida, pero decidida. No me hables como si no supiera lo que está en juego aquí. Esto no es un juego, es mi vida. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el desconocido dio un paso atrás, sacando algo del bolsillo. Era un pequeño dispositivo negro, un detonador. La multitud retrocedió, aterrorizada al ver lo que sucedía. Esto no es solo un secuestro, es una advertencia. Si no me dan lo que quiero, desataré el caos. Los murmullos crecieron, pero Samuel estaba atrapado en la tormenta de pensamientos. Había una verdad en las palabras del hombre que retumbaba en su cabeza: el legado. Sin embargo, lo que sucedió a continuación los dejó a todos helados. Con un grito desgarrador, Clara se lanzó hacia el hombre, buscando desarmarlo. Su impulso sorprendió a todos, pero justo en ese momento, la figura que apareció entre la multitud era, ni más ni menos, que su suegro, un hombre que había creído muerto años atrás. «¡Clara, detente! ¡No lo hagas!», gritó él, corriendo hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Samuel se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Su suegro estaba vivo. La confusión en su corazón se tornó en horror. Todo también estaba relacionado con él. La revelación era como una bomba que estallaba en su pecho. «¿Por qué nunca me dijiste que estaba vivo? ¿Qué es todo esto?». La ira y el dolor se desbordaron. «Tenía mis razones», respondió el hombre, con ojos llenos de emociones contradictorias. «Todo lo que he hecho lo hice por protegerte, por proteger a Clara y a Laura. Desde el principio, todo ha sido un juego de supervivencia». El desconocido se colocó entre ellos, con el detonador tembloroso en su mano. «Suficiente.
Esta familia significa nada para mí. Solo quiero ver caer a los que me hicieron daño en el pasado. La tensión era palpable. Clara se quedó mirando a su padre, incapaz de decidir. ¿Nosotros? ¿Qué hicieron? ¿Por qué nos arrastran a esta locura? Cada pregunta que hacía abría viejas heridas. Las respuestas estaban todas alineadas. Pero la verdad que sabían era más peligrosa de lo que jamás imaginaron. De repente, el suelo tembló. Un grito desgarrador rompió el aire. Laura había desaparecido de las manos del desconocido. Samuel sintió pánico invadirlo. ¡Ay, Laura! Gritó, su voz llena de desesperación. Pero antes de que pudieran buscarla, un estruendo repentino resonó a sus espaldas. Una multitud aturdida se echó a un lado, y de la niebla de confusión emergió una figura. No era Laura, sino un grupo de hombres sin rostro, usando pasamontañas, armados y decididos, que rodearon el lugar. «El tiempo se acabó», dijo uno de ellos, mientras su mirada se encontraba con la del desconocido. «Estamos aquí para llevarla con nosotros». El aire se volvió denso. Todo a su alrededor se convirtió en caos. Samuel buscó a Clara, que aún estaba paralizada, y a su suegro, quien parecía más débil que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz quebrada. «Es un complot más grande de lo que pensabas. Todos estamos atrapados en algo que no podemos escapar, y ahora Laura está en medio de todo», susurró su suegro. «No, no puede ser». Samuel miró al desconocido mientras la tensión aumentaba. «No te llevarás a mi hija sin luchar». Justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia ellos, otra explosión resonó, esta vez más cerca. La tierra tembló y el suelo se abrió a sus pies. Los gritos se convirtieron en un clamor ensordecedor, y de repente, todo a su alrededor se volvió negro. Samuel se encontró en una oscuridad abrumadora, el eco de su propia voz repitiéndose. «¿Dónde está Laura?». La última imagen que vio antes de perderse fue la de Clara, llorando, desbordada de angustia. Todo se desvaneció, y el misterio que lo rodeaba se tornó aún más profundo. ¿Qué había desatado realmente? ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a su familia? El oscuro silencio envolvió a Samuel, mientras la oscuridad lo devoraba todo. Los ecos del caos, los gritos y el pánico parecían lejanos, como si estuvieran atrapados en una burbuja que lo aislaba de la realidad. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cada golpe era un recordatorio de la urgencia que emulaba desde lo más profundo de su ser. «¿Dónde está Laura?», gritó una vez más. De repente, una luz brillante lo atravesó, iluminando el caos en el que se encontraba. Allí, en medio del tumulto, notó a Laura. Pero no estaba sola. Alguien la sostenía, una mujer que parecía ser un reflejo de Clara, pero con un aire de poder que lo paralizó. La voz de Samuel se detuvo en su garganta. El asombro lo dejó sin aliento. «¿Clara?». Logró articular, incapaz de procesar lo que veía. La mujer sonrió, no con la calidez que Samuel recordaba, sino con una frialdad calculada. «No, Samuel, no soy lo que crees». Sus ojos eran un abismo profundo, llenos de secretos que amenazaban con consumirlo. Samuel sintió como si el mundo se detuviera nuevamente, una delgada línea entre la realidad y la locura. Dio un paso hacia adelante, más alerta que nunca. «¿Qué quieres de Laura? Suéltala». Su voz se rompió, la angustia apretándole la garganta. El desconcierto se tornó en rabia. «¿Quién eres tú?». La mujer se rió suavemente. Su risa se difuminó entre el clamor de la multitud. «Soy su verdadera madre, Samuel.
Aquella revelación sacudió cada fibra de su ser. ¿Qué dices? Clara nunca me habló de ti, gritó, su mente girando a 1000 por hora. Pero la madre de Clara continuó sin inmutarse. Clara fue quien decidió esconder la verdad de tu vida, un secreto que podría destruirlo todo. Creímos que habías perdido tu vida en el accidente, pero eras el único que podía proteger a Laura. Los murmullos en la multitud se intensificaron. Los ojos de los curiosos se dirigían a Samuel, llenos de preocupación, de miedo y de suspenso. «No, está mintiendo», susurró para sí mismo, la incredulidad llenando su pecho como un nudo imposible de deshacer. Tu suegro había planeado todo, lo que sucedió en aquel barco, las mentiras. Todo era parte de un juego. Clara y yo somos parte de una familia que ha luchado por permanecer viva entre los secretos, dijo la mujer, su tono grave llenando el aire. Samuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No, no puede ser. La intensidad de la revelación lo golpeó como una ola. Recordó los dulces momentos que vivió con Clara. Las risas, los sueños, cada memoria brillaba como un cuadro distorsionado. Ella nunca ha estado segura de quién es. Pero tú no sabes la verdad completa. Laura es mucho más de lo que parece. Ella lleva en su sangre un legado que no puede caer en manos equivocadas. Continuó la mujer, sus palabras como cuchillos en su mente. Sacudido por el sonido de su nombre, Samuel buscó a Laura, que ahora miraba a su alrededor confundida y asustada. «No tienes que hacer esto», balbuceó Samuel, su voz temblando entre la furia y la desesperación. «Laura no es parte de este juego». La mujer alzó una ceja. Sus profundos ojos reflejaban una chispa de desafío. «Pero ella es la...» Los hombres encapuchados se acercaban. De repente, todo lo que antes parecía claro se oscureció. Samuel se encontró en medio no solo de un conflicto personal, sino de un conflicto familiar que desmoronaba todo lo que creía. Pero en el instante crucial, antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. Era como si el tiempo se detuviera. Todo se congeló. La muchedumbre se apartó, gritando. La imagen de Clara y su peligrosa madre se desvaneció momentáneamente, mientras Samuel, en un instante de claridad, vio a Laura dar un paso adelante. «¡Papá!», gritó. El impacto fue abrumador. Ella cayó, pero no por el disparo. Un hombre encapuchado había dado un paso y en un movimiento rápido agarró el brazo de Laura, arrastrándola hacia la oscuridad. Samuel sintió que su corazón se detenía y la confusión se convirtió en terror absoluto. ¡No! La revelación lo golpeó de nuevo. En una fracción de segundo se dio cuenta de que sus peores pesadillas se estaban volviendo reales. La verdadera batalla apenas comenzaba, y el tiempo se les había agotado. Todo lo que había creído sobre Clara, su familia y la inocencia de Laura podía ser una ilusión, una trampa mortal en la que todos estaban atrapados. Con un rugido en su interior, se lanzó al caos, sin saber que lo que tenía delante cambiaría el curso de sus vidas, para siempre. Mientras el caos se desataba en el parque, Samuel sintió que todo se desvanecía. Laura, atrapada entre manos misteriosas, se deslizaba de su alcance. ¡No! Casi se lanzó hacia adelante, pero la figura de Clara se interpuso, sus ojos fríos como el acero. «Samuel, no lo hagas». El desconocido con el detonador se mantenía firme, su mirada fija en Laura. En un instante, el aire se volvió pesado, cargado de tensión.
Las voces de la multitud, antes llenas de murmullos, se apagaron, y de repente todo se convirtió en un eco lejano. Samuel apenas podía pensar. Su cerebro se movía en círculos, tratando de encontrar una salida. Justo cuando el grito de Laura resonó, un estruendo quebró el silencio abrumador. Una explosión a poca distancia hizo temblar el suelo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de terror, mientras todos corrían hacia cualquier lugar seguro. El fuego iluminó el cielo, lanzando sombras danzantes por todos lados. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¡Laura!, gritó, pero no podía concentrarse. La imagen de su hija siendo arrastrada por el desconocido se había grabado en su mente como una pesadilla. En un impulso, dejó de lado a Clara. De repente, su corazón se detuvo cuando la verdadera figura detrás de todo apareció. Era su suegro, que estaba más cerca de lo que pensaba. Su rostro se había endurecido de angustia y desesperación. «¡Samuel es una trampa!», gritó su suegro, pero la voz se ahogó en el caos. Era imposible entender lo que estaba pasando. El fuego iluminó la escena, revelando más terroristas armados, saliendo de las sombras, rodeando a Laura. Samuel se sintió atrapado, pero en un giro inesperado, una figura emergió entre la multitud. Era Clara, con los ojos llenos de rabia y determinación. «¡Aléjate de mi hija!», gritó, abalanzándose sobre el hombre con el detonador. La fuerza de su voz resonó, arrojando una chispa de esperanza en el corazón de Samuel. Pero el hombre armado se giró, apuntando hacia Clara. «Esto es más grande de lo que piensan. Nadie saldrá con vida si no cumplen con lo que se les exige», rugió, su voz llenando el aire con una mezcla de locura y poder. Pero antes de que la situación pudiera escalar más allá de la cordura, un grito desgarrador salió de Laura. «¡Mamá, ayúdame!». La imagen de su hija, atrapada y asustada, atravesó el alma de Samuel como un cuchillo. Fue ese momento el que lo empujó al borde. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, una mezcla de amor y desesperación alimentando su impulso. Mientras se precipitaba, el estridor de una nueva figura quebró el aire. Otro hombre, más alto, apareció detrás del desconocido, entregándole un objeto brillante. Samuel apenas tuvo tiempo para registrarlo. «¡Es un dispositivo!», gritó la madre de Clara, su voz vibrante con terror. «¡Dame a Laura!». Samuel alcanzó a gritar, justo cuando el desconocido presionó un botón. En un instante, una luz intensa iluminó el lugar, envolviendo todo como un estallido de energía. La gravedad pareció colapsar. Aquellos a su alrededor, incluido su suegro, estaban cayendo al suelo. Pero en el caos, el sorprendente giro llegó. Clara, en medio de todo, se giró hacia Samuel, y con una voz temblante pero clara, confesó: «Samuel, no soy quien crees. Clara era una impostora. Yo soy la verdadera Clara. El accidente fue para protegerte». Las palabras vibraron en el aire, como un rayo iluminando una tormenta oscura. Samuel sintió que el mundo se caía. Todo su amor por Clara, todo lo que creía conocer, se volvió cenizas. La traición y el miedo llenaron el aire pesado. «¿Qué estás diciendo?», logró murmurar. El nudo en su garganta se hizo más denso. «¿Qué me has ocultado?». Mientras el caos continuaba a su alrededor, el rostro de su suegro se tornó pálido. «Esto no puede ser», susurró, pero la verdad se cernía sobre ellos como una tormenta implacable. El legado que habían intentado conservar, la vida que habían luchado por mantener,
se tambaleaba al borde del abismo. La línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba. En un instante, los ojos de Samuel se abrieron como platos, preguntándose quiénes eran realmente y qué había detrás de sus vidas. En medio del desorden, se preguntó si podría nunca salir de este laberinto de secretos. ¡Oh! ¿Qué pasaría con Laura? Esa pregunta resonó mientras la realidad se oscurecía nuevamente, dejando solo la incertidumbre y el frío eco de los secretos revelados. Samuel sintió que su mundo se tambaleaba. Clara, o quien creía que era Clara, frente a él pronunció palabras que desgarraban su realidad. Su corazón retumbaba como un tambor desesperado. ¿Qué has dicho? Su voz tembló, inquietante, cada palabra como un peso sobre sus hombros. Laura estaba en peligro, la locura se desataba alrededor y su familia se desmoronaba frente a sus ojos. La madre de Clara solo miró a su hija, su rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué has hecho, Clara? Ella no puede saberlo, no ahora. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. ¿Qué más había ocultado? Las llamas del fuego alrededor iluminaron la escena y en un instante todo pareció acelerar. De repente, un grito rasgó el aire. ¡Laura! El desconocido del detonador destacó, su mirada fija en la niña, que intentaba deshacerse de su agarre. ¡Suelta a Laura!, Samuel gritó, los ojos enrojecidos por la desesperación. Pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño apretó el botón del dispositivo en su mano. Un ruido ensordecedor retumbó, seguido de un destello de luz. Todo el mundo se detuvo. Samuel, paralizado, sintió que el tiempo se había detenido. Una explosión. El aire se volvió espeso y caliente, envolviéndolo como una manta pesada. Clara gritó, un grito agudo que resonó en el fondo de su cabeza. Samuel esperaba lo peor. La imagen de Laura siendo arrastrada entre el caos lo llenó de terror. Pero, en una fracción de segundo, lo inesperado ocurrió. Una figura apareció en medio del humo. Era Laura, corriendo hacia él, un brillo en sus ojos. Papá, su pequeña voz era la melodía más dulce en medio del estruendo. Samuel sintió que sus pies se movían hacia ella, pero algo horrible le retuvo. El hombro de Laura tocaba algo oscuro y pesado. El terror lo dominó. El hombre con el detonador notó el avance de Laura y con un movimiento rápido lanzó el dispositivo como si fuera un proyectil. Samuel observó, horrorizado, mientras el objeto volaba en el aire. ¡No!, gritó, su voz ahogada por el sonido de la explosión que ya se acercaba. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Un segundo después, el mundo se iluminó. Como una cascada de llamas, el dispositivo estalló. Samuel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que conocía, cada rincón seguro de su vida, se desvanecía en medio del caos. El calor lo envolvió como un abrazo mortal. La oleada de energía lo hizo tambalear, pero un impulso lo llevó a lanzarse adelante. Clara, la mujer que había amado, la que había sido su vida, estaba a su lado. ¡Corre!, gritó, mientras las llamas danzaban a su alrededor, transformando el parque en un infierno. A medida que se escabullían, una figura se deslizó entre la multitud, el extraño que había traído este caos. En un giro inesperado se detuvo frente a Samuel, una mueca de satisfacción en su rostro. «Es hora de que sepas la verdad, Samuel», dijo, su voz fría como el acero.
Pero antes de que pudiera continuar, un destello chisporroteante iluminó el lugar. La madre de Clara se abalanzó hacia él, gritando: «¡Es peligroso! ¡No te acerques a él!». Samuel sintió que el tiempo se retorcía a su alrededor, como un hilo que saltaba de su mano. «¿Qué están ocultando?». Se oyó un grito, pero no de él. Era Laura. Estaba de pie entre ellos, ojos grandes llenos de lágrimas. «¿Por qué no me dicen la verdad?». En ese momento el aire se volvió electrizante. Todo se desvaneció. Clara, el desconocido. Todo se convirtió en un mar de sombras ante la afirmación de su hija. La realidad de su vida se tambaleaba en esa pregunta inocente. Todo el mundo estaba atrapado en un juego de niñería, y Laura era la pieza central. De repente, una explosión más fuerte retumbó. El fuego y el caos se unieron, y la figura de su suegro surgió, empujando a Clara y envuelto en humo. «No puedes correr de la verdad», gritó. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y miedo. «¿Qué verdad? ¿Qué has ocultado?». Samuel se dio cuenta de que cada respuesta era un reflejo vacío. Su suegro se había convertido en un pez gordo en la tormenta, pero la tormenta iba más allá de ellos. «Estás en el medio de algo más grande, Samuel», vociferó, mientras los ecos del pánico se apoderaban de todos. «Laura, no es solo tu hija, ella es la clave de todo». Samuel sintió que su corazón se detenía. Por un instante, el mundo a su alrededor se volvió ajeno. «¿Qué quieres decir? No es posible». «Mi madre, ¿ella fue quién?», Clara murmuró, interrumpiendo, pero el sonido del caos ahogó sus palabras. Justo antes de que se desatara el infierno, un bloque de concreto cayó, proyectando sombras y silencio. «Todo ha sido parte de un engaño, y tú eres el núcleo del juego». Las palabras se desvanecieron mientras una nube de polvo lo rodeaba. En ese instante de confusión, todo se oscureció, y en la última chispa de luz que atravesó su mente, la realización golpeó como una ola. ¿Era Laura realmente parte de un plan que iba más allá de ellos? ¿Qué significaba todo esto? Y lo peor de todo, ¿quién era realmente su hija? El dolor y la confusión lo abrumaron, dejando a Samuel con una verdad apabullante. La lucha apenas comenzaba, y con cada giro oscuro el misterio se profundizaba. Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. Una oleada de pánico lo invadió al escuchar las palabras de Clara, o la mujer que decía ser Clara, resonando en su mente. Cada frase llenaba de confusión el aire pesado del parque en llamas. «¿Qué me estás diciendo?», murmuró, sintiendo el sudor resbalar por su frente. No podía procesar esto. Todo lo que conocía estaba derrumbándose. Mientras la rabia se encendía en su pecho, la figura de Laura se hacía más pequeña entre la multitud. La clave. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Pero las palabras de su suegro sobre el legado resonaban en su mente, atormentándolo. Clara se movía, intentando acercarse a Laura, pero el desconocido interrumpió su camino, con el detonador aún en mano. «¡No se acerquen a ella!», gritó Samuel, temblando al ver cómo la imagen de su vida se desdibujaba en un torbellino de caos. Los gritos de las personas lo envolvían. Su corazón latía con fuerza. Él solo quería proteger a su hija, pero todo parecía escabullirse entre sus dedos. Fue entonces cuando escuchó un estruendo. Un grito desgarrador llenó el aire, y, en un destello, una figura emergió entre la multitud aterrorizada. Era Laura, pero lo que hizo que la sangre se le congelara fue la visión escalofriante detrás de ella. Un hombre encapuchado la agarraba del brazo, arrastrándola hacia afuera. «¡Laura!». Samuel desgarró el aire con su grito, un grito de horror. En ese instante, el tiempo se detuvo.
La imagen de su hija luchando contra el desconocido fue como una puñalada en el corazón. La multitud a su alrededor se convirtió en un ruido lejano, como un eco distante. Samuel sabía que no podía perderla. Se lanzó hacia adelante, pero un temblor en la tierra lo hizo tambalear. El desconocido que anteriormente sostenía el detonador se tornó un caos de acción. «¡Déjala ahora!», bramó, y todo en su ser hirvió. Pero antes de que pudiera alcanzar a Laura, la otra figura encapuchada soltó a la niña, dejándola caer al suelo, mientras él gritaba: «Todo esto es un error». Pero no era un error. Igualmente, Samuel vio cómo el hombre enmascarado retrocedió. Había otros ojos observando. La multitud se dispersaba como agua desbordando un río. Miles de murmullos llenaron el aire. «¡Samuel, no te acerques!», gritó Clara, sus ojos entornándose. Pero había algo en su voz que no encajaba. Era desesperación. Sí, pero ¿estaba preocupada por él o por lo que vendría? Y entonces, con la destreza de una serpiente, apareció otro personaje, una figura familiar, pero distorsionada en sus recuerdos. Era su propio padre, un hombre con el que había perdido el contacto tras la tragedia. «Hijo, tienes que escucharme. No es lo que parece», dijo con una urgencia cruda. Samuel se quedó helado. «¿Tú qué haces aquí?». La incredulidad lo llenó. El caos siguió alrededor. La multitud corría, gritando, pero su padre estaba allí, frente a él, con el rostro surcado por el tiempo. «Todo esto es parte de un plan. Los hombres detrás de esto son la razón por la que te alejé de Clara. No debía haberte mentido. La verdadera Clara estaba involucrada en algo más grande», confesó. El corazón de Samuel se detuvo. ¿Qué? La revelación lo golpeó como un puño. «Dímelo todo». Pero antes de que su padre pudiera responder, el desconocido levantó el detonador de nuevo, gritando: «¡Cierra la boca!». Un segundo después, un grito desgarrador, pero no provenía de Laura. Alguien había disparado. Con el sonido aplastante de una explosión, todo se oscureció. Cuando todo recobró la claridad, el parque se había transformado en un campo de caos humeante. Samuel miró a su alrededor aturdido, buscando a Laura, pero la figura de su padre y Clara estaban tambaleándose. Clara gritaba, mientras su padre se desmoronaba ante la violencia. «¡Oh! ¡Padre, qué hiciste!», exclamó Samuel, mientras su mente giraba. Pero ya era demasiado tarde. La figura que previamente había sostenido a Laura había desaparecido en el caos, mostrándose como un espectro etéreo. El acto final de su padre fue un destello, una mentira que lo arrastraba aún más hacia la oscuridad. En medio de la confusión, la verdad que nunca imaginó llegó a él. Su familia, la vida, todo lo que había construido alrededor de Clara y Laura, se desvanecía en un instante, revelando la traición y la falsa paz que había ignorado. Todo lo que creía saber se había convertido en polvo, y con cada nuevo giro, el abismo se hacía más profundo. ¿Qué sucedería con Laura? ¿Quién estaba realmente en control? Las preguntas lo atormentaban. Mientras todo explota a su alrededor, un nuevo final rondaba su mente. El caos reinaba en el parque. La explosión resonando aún en sus oídos, mientras Samuel luchaba por encontrar a Laura. Su corazón latía con fuerza, en sudor empapando su frente. «Laura, ¿dónde estás?». En su mente solo había espacio para una cosa: protegerla a toda costa. Mientras esquivaba cuerpos aterrorizados y llamas danzantes, su atención se centró en Clara.
La mirada de ella, llena de desesperación y furia, reflejaba lo que ambos sentían. «Samuel, tenemos que salir de aquí». Su voz era un eco en medio del desorden, pero él no podía pensar en nada más que en su hija. De repente, un grito desgarrador atravesó la confusión. Era Laura, atrapada entre las sombras de unos hombres encapuchados. El alma de Samuel se hundió. «No, no, no». La adrenalina lo empujó, un impulso irrefrenable. Avanzó a toda velocidad, pero el pánico le llenaba cada fibra del cuerpo. «¡Laura, estoy aquí!», gritó entre el estruendo del caos. Sus ojos buscaban entre la multitud, un rayo de esperanza deslumbrando su corazón. Quería encontrarla, abrazarla y jamás soltarla. Mientras corría, las llamas iluminaban el aire y el humo nublaba su visión. El miedo le apretaba el pecho, un nudo en la garganta que no podía tragar. Y entonces la vio. Allí estaba su hija, Laura, exclamó al verla atrapada. En ese instante todo pareció cobrar sentido. El desconocido, con el detonador en la mano, la mantenía como rehén. «¡Suéltala!», Samuel gritó, pero su voz era un grito ahogado, una súplica en medio del caos. Clara se acercó, empujando a Samuel hacia atrás. «Es un juego, Samuel, no te acerques». Pero era demasiado tarde. Laura, en un acto de valentía, se libró del agarre del desconocido y corrió hacia su padre. «¡Papá!». Su grito arrastró a Samuel, quien se arrodilló y la abrazó con fuerza. El terror se desvaneció por un momento, el calor de su hija contrastando con el frío horror que los rodeaba. «Estamos bien, estoy aquí», respiró mientras acariciaba su cabello. Pero el peligro no se disipaba. El desconocido furioso levantó su detonador. «Nadie se escapa de esto». Antes de que la situación pudiera tornarse más oscura, Clara intervino. «¡Basta! Esto no es lo que parece». Su voz resonó con fuerza y determinación. Samuel sintió un destello de esperanza. «Clara, tú puedes detenerlo». Con una mirada decidida, Clara se lanzó hacia el hombre, sus ojos destellando con fuerza. «No permitiré que lastimes a mi familia». Se abalanzó y en un instante de pura valentía logró desarmar al desconocido, el detonador cayendo al suelo con un golpe sordo. El aire se llenó de gritos y la multitud, aún a salvo, observaba con asombro. «La verdadera Clara», algunos murmullaron, y en medio de la atmósfera gris algo brilló. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Clara ya no era una impostora. Había recuperado su identidad. Samuel sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. La vida que construimos no fue mentira, solo un secreto. La revelación caló hondo. La familia que había luchado por mantener unida había sido parte de algo más profundo. Un juego en el que todos estaban involucrados. «A partir de hoy no seré parte de este juego», declaró Clara con firmeza mientras se ponía de pie al lado de su hija. La multitud empezó a aplaudir y entre el ruido, Samuel comprendió que su familia era lo más importante. Finalmente se abrazaron, un círculo de amor y unidad que brillaba en medio de la oscuridad. A pesar del caos, había un camino hacia adelante, uno que elegían juntos, pero en el fondo una pregunta permanecía. ¿Estaría a salvo su familia de los fantasmas del pasado? Y hablando de fantasmas, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas que están por venir. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas sobre este desenlace.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5.